La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Dios amando a su pueblo de manera grande y poderosa. Nos da las claves como ser exitoso en la vida diaria. Y no solamente en la vida diaria, sino a través de toda la eternidad. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En la serie que estamos hablando sobre este interesante tema, queremos referirnos sobre el plan de salvación de Dios para todas las razas humanas, es decir, para todos los pueblos, tribus y lenguas que creen en la persona de Jesucristo, serán salvos por la gracia de Dios, por la misericordia poderosísima del Dios vivo, del Dios santo y verdadero. Jesús tuvo que venir al mundo, participar de un cuerpo como todos los humanos para poder destruir al que tenía el imperio, ese imperio de la muerte, el imperio destructor. Y por lo tanto, así como los hijos participaron de carne y sangre, él también decidió participar de lo mismo. En Hebreos capítulo 2, verso 14, nos dice también el verso 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Cuál es el propósito de esto? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. El diablo, desde que se hizo diablo, este querubín, ha sido un gran destructor. Ha sido totalmente el padre de la mentira durante todo el tiempo de su caída. Y por lo tanto ha arrastrado a millones de gentes con sus mentiras. Las Santas Escrituras nos habla de que Dios tomó un plan específico para rescatar a aquellos que en verdad están escritos en el libro de la vida. Dios planificó destruir el poderío de Satanás para darnos a usted y a mí la victoria máxima, que es la vida eterna. Por cuanto los hijos participaron entonces de carne y sangre, Jesucristo también participó de lo mismo. Como dije, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Librar entonces Jesús a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Le vengo a presentar hoy a este Cristo vivo y verdadero y todopoderoso, capaz de poder perdonar pecados, capaz de poder salvar al más perdido pecador. Para él no hay nada imposible. Él vino a vencer aquel que está haciendo estragos y está engañando a tantas gentes. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y en las tres tentaciones que Satanás lanza contra Jesús, nuestro Señor Jesucristo lo derrota totalmente. Satanás queda burlado, derrotado, porque el diablo es tiniebla, Cristo es luz. Satanás es mentira, mas Cristo es la verdad. Satanás es muerte, mas Cristo es vida. Satanás es desesperanza, mas Jesucristo es la esperanza viva, incorruptible y eterna.
Cuando Jesús es llevado al desierto, ciertamente era para mostrar sus credenciales de Jesús, que es Dios Todopoderoso. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice el evangelista Mateo, capítulo 4. Y vemos en el versículo 2 que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Al final de esos 40 días, Satanás vino para tentarlo. Tal vez usted diría, pero Jesús fue al desierto para estar en oración, correcto. Todos esperamos sentir la gloria y el poder de Dios, nunca la presencia del diablo. Pero muchas veces se manifiesta Satanás cuando estamos orando, cuando estamos ayunando, cuando estamos vigilantes. Pero el asunto es que él siempre sale derrotado porque ve la mano de Dios en nuestro favor. Cuando Jesús había terminado sus ayunos de 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La respuesta de Jesús fue tan directa y poderosamente contra ese individuo, sin usar los puños, ni los pies tampoco, ni usar las piedras del desierto contra el diablo, sino que usó la palabra para derrotarlo. Entonces Jesús le dijo claro: no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Conozca la verdad y la verdad le hará libre. Satanás ciertamente vino para hacerle una tentativa tremenda a Jesucristo, usando ciertamente la necesidad que tenía física. Lo tentó a través del apetito. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Esto es tratando de sembrar duda en la mente y en el corazón de Jesucristo. Pero Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, deshizo el primer plan de Satanás. No de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero que se grabe eso. ¿Cuántas personas no tienen vida en sí mismos? Ciertamente trabajan, ganan su dinero, derrochan su plata, pero también viven desesperados, angustiados, afligidos. La razón porque se están alimentando de otras cosas. No se alimentan de la palabra de Dios. El alma necesita ser alimentada por la palabra de Dios. Cuando el hombre se alimenta el 100% con la gloriosa verdad que es las santas escrituras, entonces esa persona tiene vida. Y Jesús se lo dijo al diablo: no de solo pan vivirá el hombre. Se la voy a poner tan simple: no de solo pupusas, tamales, frijoles y arroz y carne o vegetales podrá vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aliméntese con la palabra de Dios y tendrá vida, vida espiritual. Después de ser derrotado, Satanás procuró otra vez regresar con una segunda tentación. En Mateo capítulo 4, verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo, sobre el techo, con el propósito de que Jesús se aventase de aquella altura. El templo bastante alto, dijo: si se tira de aquí se va a quebrar, se va a matar. El deseo era que nuestro Señor Jesús se matara solo. El diablo entonces hizo esto de llevarlo a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo el diablo al Señor: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra.
Satanás viene para tentar, viene para tratar de engañar y de arrastrarlo al ser humano y llevarlo completamente a la perdición eterna. En este caso era el plan de Satanás, era el objetivo de Satanás, que Jesús se quitara la vida solo. Mas Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, yo soy tu Señor, al cual no debes tentar. Jesús le declaró directamente en la pura cara al diablo, yo soy tu Dios y no debes de tentarme. Una vez que fue derrotado por segunda vez, no se queda tranquilo el diablo, procura otra vez hacer una tercera tentativa. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y las glorias de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le había dicho que era su Señor a quien no debía de tentar. Ahora Satanás viene con esta otra tentativa, donde él personalmente se hace pasar como Dios. Y note lo que le dice al Señor. Todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás ofreciéndole los reinos del mundo y la gloria de ellos. Pero Jesús, gran sabio, poderoso y entendido en todos los enigmas, le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Dice las Escrituras en Mateo capítulo 4, verso 11, que el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron los ángeles y servían al Señor Jesucristo, dando a entender a usted y a mí que Jesús es el Señor que Dios ha establecido para salvar, para perdonar, para limpiar de todo pecado el corazón, el alma y todo el ser de los hombres y mujeres. Usted debe de tener confianza, seguridad que Jesús es el Señor, Él es el Todopoderoso y no existe más. Él es totalmente el asignado para salvarlo a usted, para salvarme a mí. Bienaventurados todos los que buscan de Dios. ¿Qué sucederá con este enemigo que tentó a Jesús y el que nos tienta a todos? Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, verso 10, que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás es un derrotado y vive en derrota. Pero muchas veces él viene con sus fuerzas, con todos sus engaños para tratar de arrastrar, de engañar a través de esa trampa que él usa, el engaño. Él es el inventor de toda clase de engaños. Y la gente se ha creído multitud de esos engaños. Por eso vive como vive, en terrible desgracia. El hombre ciertamente es engañado en todas las formas, porque este es un padre de mentira, mas Jesús es la fuente de la verdad. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. A través de Jesús, querido televidente, usted puede tener el perdón de sus pecados. No hay otro camino, no hay otra forma. No es la religión. No importa quien le ofrezca el perdón aparte de Jesucristo, no existe perdón aparte del Señor que sabe perdonar, que sabe restaurar, porque Él es Dios establecido especialmente para librarnos de la terrible potencia de destrucción que hay para el alma.
queremos decirte que solo Jesús puede salvarte de la condenación, de la ira venidera. En Hechos capítulo 5, verso 31, dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: a este Dios ha establecido con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es la persona estipulada por Dios para que todos aquellos que crean en él reciban el 100% la victoria de la vida. En Hechos 10, 43, el apóstol Pedro también continúa diciendo: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, crea en Jesús, crea en el verdadero Hijo de Dios, ámelo, sírvalo, hónrelo, camine con él, deleítese con él. Según Efesios capítulo 1, verso 7, nos dice el apóstol Pablo en esta porción bíblica: en quien tenemos redención por su sangre, es decir, en Cristo Jesús tenemos redención por su sangre. Tenemos el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Aparte de eso, según Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Es a través de Cristo que Dios nos perdona. Es a través de Cristo que nos salva. A través de Cristo es que somos restaurados. A través de Cristo recibimos vida. En Colosenses 1:13, el Dios todopoderoso, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Además, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, ciertamente anulando el acta de los decretos que habían contra de nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él es el gran triunfador. En Mateo capítulo 4 vemos a Jesús triunfando 3 veces sobre este terrible enemigo llamado el diablo. Él tiene el poder totalmente para salvar, y las puertas del infierno no prevalecerán contra de la iglesia, contra todos aquellos que confiamos y tenemos la certeza en Cristo Jesús. Quiero decirle con toda certeza también que por medio de Jesucristo y por medio de su gloriosa palabra usted puede experimentar un nuevo nacimiento espiritual, tener vida, tener cambios operados por Dios. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 3 verso 1 en adelante que había un hombre. Este hombre era un fariseo. Este hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, ciertamente este individuo era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él tenía la certeza que procedía Jesús de Dios y que Dios estaba con Jesús. Pero Jesús ciertamente no le dice gracias por reconocer mi divinidad, por reconocer los milagros y prodigios que yo hago. Jesús se dirige conforme a la necesidad de este hombre. Le respondió Jesús diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa esto, nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa
entregarle el corazón a Cristo Jesús, invitarlo que Él venga a morar. Cuando el hombre tome esa decisión, que Cristo venga a morar a su vida, a partir de ahí esa persona es constituido nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, Jesús le dice a este gran maestro: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, ya bastante viejo, asustado y preocupado, dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús responde a este individuo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras más sencillas, el que no recibe esta verdad en su corazón y a Cristo en su propia vida, no puede ser salvo. Necesita la palabra de Dios ser recibida, creída, recibida y obedecida. El que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Por supuesto que es necesario. Ahora, podemos entender lo que Jesús declara en Juan 3:8 a través del libro de Ezequiel capítulo 36, verso 25, verso 26 y 27. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, nacer de nuevo significa que Dios esparce sobre ese individuo agua limpia, que es la palabra. Serán limpiados de todas las inmundicias a través de la sangre de Cristo, a través de la palabra, y serán limpiados de todos los ídolos que hay en el corazón. Dios los quitará completamente. Además, Dios dará un corazón nuevo. Él pondrá su espíritu nuevo dentro de la persona, quitará de la carne el corazón de piedra y dará también un corazón de carne. El de piedra nunca se sujeta a Dios. El de piedra no quiere saber nada de Dios, pero el de carne se humilla y busca, ama la palabra, sirve a Dios con rectitud, teme a Dios con limpieza de corazón. Entonces, ese tipo de corazón Dios quiere establecerlo en su propia vida. Os daré corazón nuevo, pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces pondré dentro de vosotros mi espíritu y daré la capacidad de que ustedes anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ese es el plan de Dios para usted, el plan de Dios para mí. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 3, el apóstol dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué importante es que entendamos la potencia de Dios, la gracia de Dios en el favor de todo hombre que está hundido en sus delitos y pecados. Necesita usted reconocer que no existe nadie más en el mundo que pueda auxiliarlo, que pueda ayudarlo, que pueda rescatarlo del pecado y de la horrenda condenación. Jesús es la fuente de la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Entonces, venga a Cristo Jesús y dele todo su ser a Él, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esto es lo que está preparado para usted también. Todos los que guardamos
ciertamente su palabra. Hay una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, no solamente para los que somos evangélicos, sino para todos los que se arrepienten de sus pecados. Una vez que hay un arrepentimiento genuino, entonces usted será guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preservada o preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, siendo entonces renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Queridos televidentes, deseo que usted sea prosperado, deseo que usted sea bendecido, deseo que usted alcance la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un día de victoria, de salvación, de vida, de esperanza para usted. Es necesario que se humille delante del Todopoderoso. Él está dispuesto a salvarlo. Él está dispuesto a perdonar el 100% todo pecado que haya en usted. Nada más confiéseselo a Cristo Jesús y dispóngase a acatar las órdenes a través de los estatutos, preceptos y ordenanzas de Dios. Quiero orar por usted. Repita conmigo, todos los que están interesados en esta gran salvación. Señor mi Dios, gracias por amarme. Gracias por extender tu misericordia. Gracias por revelarme el plan de tu salvación en mi favor. Ahora, perdóname, límpiame, consagra mi vida, oh Dios. Hazme una nueva criatura para ti. Planta esa nueva imagen. Oh Dios, echa todo mi pasado atrás y nunca venga la memoria. Oh Dios santo, te ruego ahora que extiendas tu misericordia. Perdóname, límpiame. Yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Me pongo a tu servicio, a tus órdenes, para honrarte, para alabarte y glorificarte. Y muchas gracias. Padre, hago intensivo mi oración también por los enfermos. Toca el 100% los cuerpos enfermos, aquellos que están pasando crisis terribles. Resuelve sus problemas, oh Dios. Te damos toda la gloria a ti. Amén y amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.